Buenos días, hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Saludos desde mi departamento y ojalá estuviese ya en la iglesia con todos ustedes, pero como estamos unas semanas de cuarentena, tenemos que ser creativos en la forma de comunicar la verdad de la palabra de Dios. Así que vamos a tener un momento de oración y voy a intentar de traer un mensaje para este domingo en la mañana. Oremos. Gracias, Padre, te doy por tu gran poder, tu amor, la paciencia que tiene con nosotros. Pedimos, Señor, que tú puedas dirigirnos no solamente en cuanto al contenido, pero también en el proceso de que la verdad de tu palabra se puede comunicar a través de esta forma de comunicación. Pido por cada hermano de la iglesia, los que están en momentos difíciles de parte de salud, de parte económica, de parte de emocional, y pedimos que esta cuarentena pase muy luego y que de nuevo pronto estamos todos juntos congregándonos en el amor tuyo. Pido bendición sobre el mensaje que tenemos para hoy día y agradeceremos toda tu ayuda en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos ya deben saber, ya estamos en cuarentena y resulta que al otro día a recibir las noticias de varios de ustedes incluso, yo miré por la ventana de mi departamento y yo veo el supermercado Unimark, y justo después de salir la noticia se puso una fila en el supermercado, una fila sumamente larga, incluso más larga que fuese la fila, más gente estaba apurándose para ponerse adentro atrás en la fila. Ese demuestra la actitud de que la mentalidad de grupo que tenemos como seres humanos. Así que yo caminando por el centro vi varias filas también afuera de banco, etc. Y como en cada caso yo veo la fila y dice, ¿qué estoy perdiendo? A lo mejor debo estar también. Así que por el hecho que el ser humano tiene la tendencia de agruparse, también de buscar a quién seguir, de ponerse en fila, por decir, la Biblia utiliza un animal como una analogía para describirnos, y este animal es la oveja. Cuando hablamos de las ovejas, muchas veces a lo largo de la Biblia es como la analogía más utilizada para describir la forma de nosotros de como juntarnos y seguir. Cristo tenía esa idea, por ejemplo, cuando él vio las multitudes en el libro de Mateo capítulo 9 y versículo 36, Cristo dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, uno piensa a veces de que ovejas es un animal tonto, no muy inteligente, pero al contrario, la oveja es un animal inteligente, pero la característica de que ovejas son animales que han sido domesticados por milenios, y este animal, la oveja, es un animal de redil, de rebaño, que le gusta juntarse. Los pastores de animales saben de que cuando hay una oveja solitaria que está lejos de los demás, si no ve otras ovejas, se pone muy nerviosa la oveja y muchas veces muy agresiva. Por eso los pastores tratan de tener por lo menos como 5 ovejas juntos, porque mientras que oveja ve a sus compañeros de otras ovejas, entonces tiene la tendencia a tranquilizarse para comer o lo que sea. Entonces, y así que la Biblia, hablando como nosotros como seres humanos, también usa mucho esa de el ser humano tiene la tendencia de seguir, de agruparse y de seguir. Y depende a quién estamos siguiendo, muchas veces es los resultados de las decisiones en la vida que nosotros tenemos. Quiero usar un par de versículos en este momento, pasajes, que habla de nosotros siendo ovejas, comenzando del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, en el famoso capítulo 53, hablando de la crucifixión de Cristo unos 700 años antes del hecho. Uno de los versículos que llama la atención en capítulo 53 y versículos 6 y 7.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno o cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como Cristo tomó la humanidad, se identificó con nosotros, entonces también como la analogía de oveja se usó con él en su sacrificio, por el versículo siguiente que dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Pero más en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan tenemos varios discursos de Jesús sobre yo soy la vida, yo soy el camino. Y en capítulo 10 del libro de Juan tenemos yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces varios versículos dice Juan 10 versículo 7, por ejemplo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y después más tarde va a llegar el versículo 14 y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Más tarde también va a seguir en versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. También el libro de Hechos, cuando Pablo está dirigiéndose a los ancianos de la iglesia, de esa iglesia enorme de Éfeso, había muchos pastores o ancianos, y Pablo al despedirse está dando una exhortación a estos pastores, y llegando a ese momento, igual está usando la analogía de la congregación como si fuese un rebaño o un redil. Dice en Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, de nuevo, dirigiéndose hacia los líderes de la congregación, ancianos, obispos, pastores, que cuida la congregación que como si fuese un rebaño. El mismo Pedro en su primera epístola también es considerado, yo soy un anciano y estoy dirigiéndome a los otros ancianos, y dice en el libro de 1 Pedro capítulo 5 y versículo 1 y 2 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, esos son algunos, pero hay mucho más a lo largo de la Biblia donde está dirigiéndose en los profetas del Antiguo Testamento, tanto como las epístolas de Pablo y otras epístolas universales, de que el ser humano, nosotros, tenemos cierta característica ilustrada por ovejas. La tendencia de seguir, pero no siempre siguiendo lo correcto, pero seguir, y también de juntarnos. Ahora, hablando de esto, el texto que tenemos para ver esta mañana es el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, si no lo más conocido, y también uno de los favoritos de tantas personas. Y llegamos al libro de Salmo 23, vamos a leer este lindo salmo, que es muy, muy especial, especialmente durante ese tiempo de la cuarentena. Salmo 23. Usted puede citar por memoria si quiere mientras que yo estoy leyendo, pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, es decir, para siempre.
Ahora, con ese Salmo 23, yo quiero mostrar de que hay 4 principios o 4 beneficios. A lo mejor hay más, pero voy a destacar 4 beneficios importantes que recibimos siendo nosotros ovejas, mirando a nuestro pastor que es Dios. Ahora, el autor del Salmo 23, David, era un pastor de ovejas como joven. Él entendía muy bien las características tanto de las ovejas y tanto la necesidad de un buen pastor. Entonces, al escribir este Salmo 23, incluso está dividido en 2 partes. La primera parte, los primeros 3 versículos, él es como una oveja jactándose de su buen pastor a otra oveja. Y después la última parte, los últimos 3 versículos, es como él como oveja dirigiéndose al buen pastor, tú, entonces mirando hacia arriba. Entonces estos 4 beneficios que vamos a mencionar, va a introducir estos beneficios, pero después la segunda parte del mensaje de hoy quiero tocar nuestra responsabilidad en cuanto a estos beneficios. Entonces, de nuevo, comenzando con Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y siguiendo de decir que en lugares delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo. Entonces, el primer principio o beneficio que recibimos de Jehová como nuestro pastor es provisión. Provisión significa que estamos recibiendo lo necesario para vivir. Después, llegando a Salmo 23, versículo 3, la segunda parte, dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aquí está hablando de la dirección de la vida o, a mi parecer, propósito. Jehová, nuestro pastor, nos da un propósito por amor de su nombre, dice. Después tenemos en versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ese beneficio se llama protección. Habla de protección aún en un valle de la sombra de muerte o aún mayores peligros, etc. Tu callado dice que tu vara y tu callado me infundirá confianza. En ese sentido vemos de que instrumento del pastor que está no solamente defendiéndonos, pero también es la disciplina en nuestra vida que evite que nosotros descarriemos. Y finalmente el cuarto beneficio es Salmo 23, 5 y 6, que habla primeramente de adereza mesa delante de mis angustiadores. Y también al final que dice versículos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y este es el premio. Así que hay 4 beneficios. El primer beneficio es provisión, después propósito, después protección y al final el premio. Entonces, cuando estamos mirando esto, vemos de que nuestro pastor, Jehová, en nuestra vida, tiene toda la intención de que siempre tengamos estos beneficios en nuestra vida. Estamos en buscamos Salmo 84 y vemos otros versículos que encajan con la idea de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Así que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una responsabilidad. Dice que no quitará de los que anden en integridad. También en el libro de Isaías vemos que dice en capítulo 40 y en versículo 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces tenemos un gran pastor, y esto es lo que David está dando en este lindo Salmo 23. Ahora, sabiendo esto, sabemos de que a la medida que nosotros estamos en el redil del rebaño, estamos al lado de nuestro pastor, tenemos por lo menos 4 beneficios.
Pero como dice en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 25, que nosotros igual como ovejas tenemos la tendencia a descarriar. Dice versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que nosotros éramos y tenemos a veces la tendencia de aún descarriar lejos, no porque siempre Dios está con nosotros, pero quizás lejos de esa comunión íntima con nuestro pastor, etc. Entonces, lo que quiero destacar con este mensaje hoy día es destacar Salmo 23, pero desde un punto de vista de qué serán nuestras responsabilidades como ovejas. En el libro de Santiago, capítulo 3, vemos de que es sabio, sabiduría significa la habilidad de tomar buenas decisiones, y buenas decisiones siempre trae buenos resultados. Entonces, es sabio como oveja acercarnos y quedarnos siempre a la vista de nuestro pastor, que es Dios o Jehová. Y cuando necesitamos la sabiduría, vamos a ver en particular que muchas veces la sabiduría para muchos es de la boca para afuera. Es decir, hay muchas personas como teólogos que tienen en teoría esto, etc. Pero vemos lo que dice acá en Santiago 3 y versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. Muestra con buena conducta. No solamente de hablar, sino tenemos que mostrar con acciones, con actitudes. Siempre a veces escuchamos en tiempo entre parejas que uno está como distanciando y usan buenas, lindas palabras, pero la señora o la otra pareja va a decir como muéstrame con hechos, no solamente con palabras. Así que en esto yo veo que la importancia de seguir de cerca al buen pastor a todo costo, no como hay algunos, de nuevo repitiendo que Jehová quiere darnos por lo menos 4 beneficios, que es provisión, protección, propósito y premio. Pero hay algunos cristianos, hermanos, que tienen la tendencia de solamente acercar a Dios en momentos de crisis, en momentos de dificultades, pero una vez que ya la crisis pasa, ya tiene su trabajo, ya tiene sus ingresos, ya tiene sus bienes, ya tiene todo bajo control, de repente ahí es cuando de repente no es tanto la prioridad. Y me hace acordar que como yo tengo 4 hijos, su manera de escuchar era muy selectiva. Por ejemplo, cuando hay 4 niños es muy difícil encontrar paquetes de galletas todavía en la casa, así que de repente yo voy a la cocina y encuentro un paquete de galletas, así que a lo más calladita posible yo busco ese paquete y trate de abrir ese paquete en la forma más sutil, más calladita, pero no importa cuán calladita que estoy abriendo. De repente empieza a aparecer, pum, tum, tum, los hijos, papá, ¿puedo tener uno ya? Yo quiero también, ¿no? Ya. Entonces al final ya tengo uno y los demás han comido todos los niños. Sin embargo, estos mismos niños que tienen un oído como supersónico, digamos, que puede escuchar hasta un pequeño paquete de galletas a como 20 metros de distancia, cuando la mamá está gritando, a comer, todo a comer, hay que lavar sus manos y todo eso, nada. Y después uno tiene que ir buscando, cada uno está en su mundo y no escuchó a tu mamá. ¿No escuchaste a tu mamá? No, estaba diciendo algo. Entonces, interesante cómo la selectiva, la memoria también de los niños muy selectiva. Dice que nunca se acuerda de las tareas, pero sí siempre se acuerda que el papá prometió traer un helado. Entonces, así también cristianos a veces hay la tendencia de necesitamos una crisis, un empujón para que nosotros sigamos siempre cerca a Dios, tanto como dice en el Salmo 23 con la vara el callado, así que a veces un pequeño golpecito o un gancho que es el callado, un gancho para traer de vuelta. Entonces hoy día quiero tocar otro pasaje también, como ya estamos hablando de animalitos o criaturas
que puede mostrar ciertas características. Ya hemos visto cómo la oveja tiene la tendencia a seguir, pero también de descarriar. Entonces ya vamos a ver un pasaje conocido en varios mensajes que he dado, pero voy a repetir de nuevo, en el libro de Proverbios, porque como Proverbios, un libro de sabiduría, y toca en el libro de Proverbios capítulo 30, 4 animalitos o criaturas pequeños, y la idea es que cada uno de ellos van a mostrar un principio de sabiduría. Lo interesante para mí es que estos 4 criaturas, animalitos, etc., cada uno de ellos encaja con uno de los 4 beneficios que recibimos de parte de Salmo 23. Por ejemplo, vamos a leer Proverbios 30 y versículo 24. Dice la Biblia, Proverbios 30, versículo 24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con la mano y está en palacios de rey. En estos 4 animalitos también vamos a tener 4 principios de sabiduría que encaja con los 4 beneficios que Jehová ofrece a las ovejas según Salmo 23. Y vamos a comenzar primeramente con las hormigas. Las hormigas van a mostrar la sabiduría en cuanto a provisión. En Proverbios 6 tenemos las características de este insecto, y dice capítulo 6, versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso o flojo, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahora, una de las características de hormigas es que son muy, muy industrial, es decir, ellos siempre trabajan, no para por nada. Y yo tengo testimonio en esto, porque yo vivo el piso 18 de una torre de 27 pisos. Y me imagino que cuando ellos construyeron esa tremenda torre, no había ninguna hormiga que estaba planificada en todos los pisos. Yo creo que las hormigas estaban allá en el suelo, pero con un poco de tiempo, de repente, ellos subieron un piso, 2 pisos, 3 pisos, hasta, me imagino hasta 27. Por lo menos en mi piso hay hormigas. Y no importa lo que hemos intentado, las hormigas han aprendido de evitar las trampas, el veneno, lo que sea, y siempre hay hormigas. Entonces, es un testimonio de que ellos siempre están trabajando, por un sentido. Pero la clave de estas hormigas que nos enseña es que las hormigas no están viviendo por el momento, sino que están buscando provisión para el futuro. Y ese es lo que yo quiero destacar en cuanto a Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las hormigas dice que en el verano está buscando su comida para que cuando llegue el invierno y no hay más oportunidad, ya está con todas las provisiones ya preparadas. Y nosotros tenemos que tener un equilibrio, porque lo que están ofreciendo Jehová en Salmo 23 es que Él va a cuidarnos en nuestros días. Okay, como en la oración de Jesús, nuestro pan diario, dánoslo hoy. Pan diario, así el día de hoy. Tengo mis necesidades hoy, tengo que comer, tengo cuentas para pagar, tengo otras cosas que hacer. Entonces necesito pagar. Pero al mismo tiempo, no debemos perder la vista de que esta vida es la preparación para la próxima. Entonces, mientras que Dios está cuidando mi día, mis necesidades, tengo la responsabilidad de estar con el enfoque en la eternidad, en el futuro. Porque va a llegar el día cuando ya pase este mundo al próximo, no voy a tener más oportunidades de obras, no más oportunidad de ganar recompensas, de demostrar mi fidelidad. Todo ya termina con el día de mi muerte. Entonces, en ese sentido, dice en el libro de Mateo, capítulo 6,
En ese pasaje, Cristo está destacando de que, ¿por qué tenemos tanto afán y preocupación? Porque Dios sabe nuestras necesidades y Dios va a cumplir con nuestras necesidades. Lo hace con los animales, lo hace con los gentiles inconversos y va a hacerlo con nosotros también. Es decir, no debemos tener mucho afán. Llegando a Mateo 6, dice en ese versículo conocido 33, versículo 31, para dar un poco de contexto. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Eso es lo que estoy mirando de mi ventana a la fila que está allá frente de Uniman. Dice, porque los gentiles, en ese contexto, hablando de la gente que no son pueblo de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero aquí viene el versículo 33. Más, y entendido vosotros, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando ya estamos hablando sobre un equilibrio, mientras que Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, yo puedo enfocar, en vez de afán para hoy, yo puedo enfocarme hacia qué estoy haciendo, qué provisión dejando en la próxima vida, en el reino celestial. Dice en Juan, cuando Cristo estaba alimentando las multitudes, y la gente andaba tras él porque él había multiplicado los panes y peces para ellos. Entonces, en este libro de Juan, Cristo va a dar una lección importante cuando dice, Juan capítulo 6, versículo 26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y aquí viene su enseñanza. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Entiende? Ese principio de la hormiga se está preparando para el día en el futuro. Nosotros, sabios, si fuésemos sabios, estamos trabajando con el enfoque en qué estoy haciendo para la eternidad. Dios me va a cuidar en este tiempo. Pero ¿qué estoy haciendo para la eternidad? Pablo muestra ese equilibrio en el libro de Filipenses capítulo 4. Hay dos versículos. Un versículo está hablando de la provisión para hoy y otro la provisión para la eternidad. Y dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es verdad o no? Ese es Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadida. Y aquí mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Dios promete cuidarme. Pero en versículo 17 hablamos de el otro, que es el enfoque en la eternidad, que dice, no es que busque dádivas o regalos o obsequios, sino, Pablo por recibir ofrenda dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es cierto, no podemos llevar nada. Ahí en el funeral no hay ninguna acoplado con la carroza que está pasando, no vamos a llevar nada, pero sí podemos con una vida dedicada al Señor estar depositando adelante en nuestra cuenta celestial. Así que sabiendo esto que Jehová es mi pastor, yo necesito saber qué estoy haciendo. Pienso que 1000 años de hoy no va a importar si yo había ido o no al supermercado durante esta semana. No va a mostrar si yo había o no había sido contagiado con el virus. Pero sí, 1000 años de hoy día va a mostrar cómo yo he respondido en fe durante este tiempo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El segundo animalito, chiquitito, es decir,
según Proverbios, es un conejo. Entonces veamos que el conejo va a mostrar otro beneficio, y ese beneficio es de protección. Proverbios 30 nuevamente dice en versículo 26, los conejos pueblan nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Entonces, ¿qué es el principio que nos muestra este conejo? Sino que reconoce sus debilidades, reconoce que hay peligros y reconoce que hay enemigos, etc. Entonces, él tiene la sabiduría de buscar una fuente de protección. Y estas rocas están en todo momento. La roca no está cambiando, no es una casa rodante, es un lugar permanente. Pero el conejo, por tanto, que sale para buscar comida o lo que sea, sabe de que para protección tiene que siempre volver en una morada, una casa que él ha hecho adentro de la protección que son estas rocas. Entonces, sabemos de que la protección del conejo es estar adentro de fortaleza, que sería un montón o grandes rocas, etc. Pero depende de su cercanía, porque puede tener una linda casa en las rocas, pero puede estar que está con 1 kilómetro de distancia y ya llega un adversario, enemigo, y si no están presentes no va a servir para nada. Entonces, por ejemplo, si yo estuviese caminando en unos ciertos sectores de Iquique que son súper peligrosos, especialmente en la noche, y especialmente si uno es un gringo caminando así, llamando la atención, y resulta que supongamos que igual tuviera que ir, pero llevando 2 amigos, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, así, no sé si conocen mis amigos o no, pero de repente yo voy para allá y yo tengo uno a cada lado conmigo y cada uno con sus armas y todo. Y resulta que, ¿qué va a ser mi actitud? ¿Voy a caminar unos 30 pasos adelante y ellos atrás? ¿O voy a estar unos 30 pasos atrás y ellos adelante? ¿O voy a dar con uno a un lado y otro a otro lado? Me imagino que la sabiduría dice que yo quiero quedarme lo más cerca como un sándwich entre ellos. Y resulta que lo mismo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay una cercanía con el Señor. Y hablando de esta protección que estamos hablando, en Mateo 7 nos da más o menos la explicación de cómo la roca puede ser un hogar de absoluta protección para nosotros. Cristo en uno de sus sermones está tocando el tema y dice en versículo 24-27 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Ahora, normalmente cuando hablamos de la roca en el Antiguo y Nuevo Testamento es una referencia directamente a Cristo. Pero aquí es un poco diferente, así que vamos a ir leyendo. Que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, aunque Cristo es la roca, en esta analogía que Cristo ahora está usando, la roca significa alguien que escucha la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y obedece. Es la obediencia. Yo conozco muchas personas que tienen mucha Biblia acá, pero no ha llegado a sus brazos, sus pies, su corazón, su vida. Entonces es más que memorizar versículos, es vivir, es obedecer. Obediencia entonces es la protección. Cuando uno es obediente, uno cuenta con una protección. Si alguien está en la lluvia, tiene una paraguas, entonces mientras que está bajo paraguas hay cierta protección, pero el momento que sale de este paraguas, entonces bajo la paraguas todavía es protección, pero afuera no hay. Y resulta que lo que pasa es que nuestra relación y cercanía a Jehová está produciendo esa de protección.
por el hecho de que una oveja que se aleja del pastor, se alejan de las otras ovejas, hay más peligro porque ser una presa fácil para otro animal, un león, también es más fácil caer y tener un accidente o ser desnutrido por no tener los lugares de buenos pastos. Así que es importante la oveja seguir en el redil, en el rebaño y cuidado con el pastor. Yo me acuerdo cuando mis niños eran chicos, conseguimos una película animado, se llama un cuento americano en español. Y resulta que una familia de ratones de Rusia estaba inmigrando a Estados Unidos y estaba dentro de un barco y el protagonista, el hijo del hombre de la familia, del papá, se llama Fievel. Y resulta que Fievel, no sé cómo se usan en español, pero en Fievel, en inglés, él está en el barco y hay una tormenta y él empieza a subir porque está todo protegido abajo y el papá dice, Fievel, vuelve. Pero Fievel tiene una curiosidad y sigue subiendo hasta la superficie del barco. Y allí llegando arriba, está curioso para ver las cosas que están sucediendo, desobedeciendo a su padre hasta que llega una ola muy grande y la lleva el ratoncito y lo lleva al mar y ahí comienza la aventura para el resto de la película. Pero si estamos hablando en sentido de moralidad y enseñanza, si el niño, ese ratoncito, si hubiera obedecido a su papá, entonces resulta que nunca había estado puesto en el peligro que lo que fue. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, hay una tendencia de que nosotros nos metimos en cosas afuera de, no que Dios no puede proteger, pero Dios no elige proteger. Yo cuento muchas veces la historia de un niño y papá que estaba en África y el niño está jugando bajo un árbol donde hay una serpiente venenoso que ellos no sabían que estaba y empieza a bajar. El papá está a cierta distancia y mira al niño y resulta que él ve el peligro y sabe que si grita el niño va a alarmarse y ese mismo va a atacar la serpiente. Así que el papá dice al niño, hijo, agáchate. Y bueno, el niño pudo haber pensado que el papá está jugando, pero el niño se agachó. Después dijo, niño, gatea hacia mí. Y el niño también, obedeciendo a su papá, empezó a gatear hacia el papá. Después el papá dice, ahora párate. Y el niño se para y dice, ya, ven corriendo a mí. Y el niño viene corriendo lo más rápido. Y cuando llega el papá le da un gran abrazo. Y el papá toma al niño, le muestra hacia atrás. Y justo donde estaba en ese momento la culebra había bajado. Si el niño no hubiera obedecido, habría el blanco del ataque de la serpiente y a mayores problemas. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, de que el conejo nos enseña la lección de protección, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero eso es cuando uno está caminando con el Señor y cuando uno se aleja. Por ejemplo, como dice, no temeré mal alguno. Y vemos a Proverbios 28:1, que dice, el impío huye cuando nadie persigue, mas el justo es confiado como un león. Porque la diferencia entre caminando con el Señor, confianza, andando lejos del Señor, ansiedad y miedo. Así que me acuerdo cuando mi hijo Hans me llamó para contarme que estaba enlistando en el ejército, yo estaba en las fuerzas especiales y que iba a ir a la guerra de Afganistán. Me acuerdo que como un papá, como cualquier papá, va a estar un poco inquieto sobre la idea de que su hijo quería estar en una guerra. Pero me acuerdo lo que me dijo mi hijo en ese momento. Dijo, papá, yo siempre me acuerdo que tú me has enseñado de que el lugar más seguro en todo el universo es el centro de la voluntad de Dios para su vida. Y después me dijo, papá, yo estoy 100% seguro que ahí estoy donde Dios quiere que esté. ¿Qué voy a decir? Como papá dice, no, hijo, ¿por qué no vuelve a casa? Pero en verdad yo tuve que aceptar lo que mi hijo dijo, porque es verdad. El lugar más seguro del mundo está con su casa en las rocas, es decir, en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Jonás aprendió la lección por lo duro, porque si él hubiera obedecido a Dios la primera vez, nunca habría sido echado al mar, nunca tragado por el pez, etc.
También vemos que Israel como nación, si la nación de Israel hubiera sido una nación obediente, no habría pasado los tiempos de dificultades con lo que estaba en Canaán, nunca había pasado tiempos en los tiempos de los jueces, con los madianitas, nunca había pasado tiempos de problemas con Asiria yendo a cautividad, o a Babilonia, o a Persa, o bajo Roma, etc. Si habría sido, o si hubiera sido una nación obediente, habría tenido una vida de paz y prosperidad. Así que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Después dice, aunque ande en el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Pero esta habla de la sabiduría del conejo. Yo voy a hacer mi morada, mi vida en las rocas, es decir, en el centro de la voluntad de Dios, porque es Él que me está protegiendo. Ahora, cuando yo estaba en California, cuando yo vine a Chile la primera vez, yo sabía que era 100% seguro que Dios me trajo acá. Entonces, ahora con mi viaje recién, yo fui a California justo en el medio de todos los problemas con el virus, pero yo estaba 100% seguro que yo estaba donde Dios quería, en una conferencia de predicaciones. Así que la gente estaba abrazando igual. Había mucha gente en la iglesia que era funcionarios en salud, como doctores, etc. Y todos están con la idea de este virus, pero yo decidí no voy a quedarme toda la conferencia igual, porque yo sé que estoy donde Dios quiere que esté. Igual cuando después yo fui a Ohio, que es otro extremo, también estaba todo el país bajo esa idea de que el contagio y todo, pero igual fui sabiendo de que mi vida está en la mano de Dios. Incluso, aunque esté en la mano de Dios, no significa que no voy a enfermarme o aún morir. Como Pablo dijo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero resulta que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ahora vamos al tercero, que es la criatura de las langostas. Y aquí vamos a hablar de propósito. Hoy en el Salmo 23 dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y vamos a ver cada parte de ese versículo que hablamos de propósito, porque creo es muy bello y muy importante aquí. La primera palabra, me guiará, es personal. Dios tiene un propósito personal justo para mí. Tiene algo para todos, pero justo para mí tiene un propósito. Me guiará, es decir, dirección específica, no al azar, no opcional. Así que yo tengo un propósito, una vida para ti, David, para ti, a cada uno de ustedes. Dios tiene una dirección específica en nuestra vida. Después, me guiará por sendas. Sendas habla de movimiento, un camino, habla de dirección, habla de distancia, habla de destino. Y no es sentar y cuidarme, es avanzar. Entonces, me guiará por sendas de justicia, habla de lo justo, lo correcto, nada indebido. Ese plan de Dios para mi vida es perfecto, no hay nada indebido en lo que está diciendo. Y finalmente, aquí la clave. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aquí es la clave. El propósito de mi vida es el amor de su nombre. El propósito de mi vida es que el mundo conozca a Dios, al amor, al nombre de Dios. Ese es nuestro propósito. Entonces, aquí dice, en 3 de Juan, versículo 7, dice, y estos discípulos... 3 de Juan 7, versículo 7, salieron por amor de su nombre. Está cumpliendo el mismo propósito del Salmo 23. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aquí en 3 de Juan, salieron por amor de su nombre. Y resulta aquí es donde se encaja con las langostas. Porque ¿qué dice de las langostas acá en Proverbios 30? Nuevamente está hablando de que... está diciendo que las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Entonces, ¿qué dice que hacen las langostas? Ellos salen, no tienen rey, no tienen nadie dirigiéndolo porque ya es algo instinto, pero es como un rey invisible que está diciendo, anda. Y aquí el propósito no siempre es sentar, es andar. En ese caso,
yo veo que ¿qué hacen las langostas? ¿Por qué salen? Ahora, tengo un reportaje que yo recién leí hoy día. Dice lo siguiente. Una segunda ola de langostas del desierto está amenazando al este de África con estimaciones de que será 20 veces peor que la plaga que descendió hace 2 meses. Las langostas presentan una amenaza extremadamente alarmante y sin precedentes para la seguridad alimentaria y los medios de vida, según la ONU. Un enjambre de poco más de 1/3 de una milla, es como 1 kilómetro cuadrado, puede comer la misma cantidad de alimento en un día que 35,000 personas. Esta segunda invasión de las zonas de reproducción en Somalia incluye a más adultos jóvenes o insectos que no están totalmente desarrollados, porque dice que son especialmente voraces en un apetito, como mis hijos cuando eran jóvenes también, eran como langostas pasando por la cocina. Pero resulta que uno entonces hace la pregunta, ¿qué es el propósito de langostas? Y muchos van a responder, el propósito de las langostas es consumir. Es comer. Y nada va a detener. Y ha tratado, hasta China está poniendo una gran cantidad de patos en la frontera para, por si acaso, llegar a las langostas y va a comerlo, porque nada más, ni un arma ni nada va a destruir estas langostas. Pero eso no es el propósito. Es decir que, es cierto, las langostas tienen apetito, comen mucho, pero comen para vivir. No comen por propósito. El propósito de langostas es producir más langostas. Es mantener su grupo creciendo y su reino, por decir, que aumenta. Entonces siempre la idea de reproducir, y tiene que seguir comiendo, y lo nuevo tiene que seguir comiendo para que siga fuerte, para seguir creciendo, busca más comida para vivir, pero su propósito es reproducir. Y yo digo lo mismo con los cristianos. ¿Qué es nuestro propósito? Yo conozco varios cristianos que el propósito es consumir, es decir, come, como buenos bautistas. Pero en verdad, nuestro propósito dice que me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y Él nos ha dado el propósito en Mateo 28, 19, 20. Id a todo el mundo. Ahora, es más que evangelización. Es solamente una parte. Dios no dijo ir a todo el mundo a evangelizar. Dios dijo ir a todo el mundo y hacer discípulos. Y para ser un discípulo hay que ganarlo, hay que bautizarlo y hay que enseñarle. Hay que formar una iglesia y hay que ayudar a esa persona a seguir creciendo, madurando, trabajando en las cosas del Señor, ganando fruto, y que este nuevo discípulo está ganando más discípulos, tanto como las langostas lo hacen. Nosotros como cristianos, el propósito, por amor de su nombre, es reproducirnos en más discípulos. Así que una langosta produce más langostas y un discípulo debe producir más discípulos. Y eso nos lleva en los pocos minutos que quedan con el premio, la araña. Dice, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Eso no significa que Dios va a quitar todo prueba, dificultad, tormenta, problema en mi vida. Pero aún en medio de todos los problemas hay una mesa puesta delante de mí. Y hablando de la provisión en medio de dificultades, hablando sobre unge mi cabeza con aceite, que habla del gozo en mi vida por el tener el Espíritu Santo, y también mi copa está rebosando, habla de una gran satisfacción. Y yo como testimonio digo, Dios me ha dado mucho más que yo merezco, y yo doy gracias al Señor, pero yo veo que Dios me ha dado. Pero el premio no solamente está en esta vida. Ahora, el premio que está mostrando, y en la casa de Jehová estaré por largos días, o en otras palabras, para siempre. Habla de también lo que viene. Ahora, cristianismo, o el pueblo de Dios, siempre ha sido un pueblo de un libro y una casa. Desde el principio siempre había un altar y siempre una palabra de Jehová. Después, con la ley de Moisés, y había un tabernáculo. Después el templo, y también había más de la ley del Antiguo Testamento. Después sinagogas, también tenía la palabra de Dios. Después, llegando a la iglesia, había la Biblia, el Nuevo Testamento, también congregándose. Entonces siempre las dos.
Entonces, el libro representa la voluntad y la palabra e información de Dios para mí, y la casa representa comunión tanto con Dios vertical, tanto con mis hermanos horizontal. Entonces, sabiendo de que es así, ¿dónde está esa araña? Esa araña está en el palacio o la casa del rey. Es decir, que esa araña, el premio de estar morando en esta casa donde no lo merece, pero está recibiendo. Y yo veo que también un cristiano necesitamos tener un premio, y el premio viene cuando yo estoy cumpliendo todo que está en Salmo 23. Así que viviendo en la presencia del Rey, morando, no como una visita de vez en cuando, morando en la presencia del Señor. Debe ser un hábito, debe ser un estilo de vida, no como algunos que tienen como una dieta y dura una semana y después vuelve a su vida antes. No, ese no es como una persona que va a hacer una manda ya en el interior, después vive su vida igual el resto de los otros 51 semanas. Es decir, es alguien que semanalmente, diariamente, tiene un estilo de vida donde yo estoy morando en la presencia del Señor con toda mi vida. Entonces, hablando de esto, en Filipenses Pablo dice que sigo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Volvemos a Filipenses 4, cuando Pablo dijo que no que busco dádivas, sino fruto que abunde a vuestra cuenta, hablando del futuro. Hablamos de todo esto, de que si yo quiero recibir del buen pastor, debo cumplir, y debo cumplir en la forma de protección, que significa que yo estoy diariamente en su presencia para la prevención, pero mirando hacia el futuro con mis acciones. Después protección, viviendo en el centro de su voluntad, obedeciéndole. Después también hablando de propósito, que significa que yo vivo para llevar el nombre de Jesús a todo el mundo, haciendo discípulos, como en la Gran Comisión, y finalmente recibiendo el premio ahora, pero más en la eternidad, con la esperanza. Ahora, termino con esto, que una vez mi mamá pidió que conversara yo con mi tío Emel, porque había recibido noticias que tiene cáncer y le dio menos de un año para vivir. Y mi mamá me pidió que yo llamara a él por teléfono. En mi llamado a él, yo no sabía decir mucho porque no lo conocí. Es decir, que la única vez que hablé con él yo tenía como 4 o 5 años de edad, ya era adulto ya. Así que decidí leerlo, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo pasé todo esto, este lindo salmo. Pero terminando con esa pregunta a mi tío. Tío, el autor dijo, Jehová es mi pastor, no el pastor. Yo dije, tío, si quiere tener todos estos beneficios, comienza con haciendo Jehová tu pastor personalmente. Una relación personal con Él, dirigiéndolo hacia recibir a Cristo como Salvador personal. Después de mi conversación con él, un año más tarde, él falleció, pero su esposa contó a mi mamá de que después de la conversación su vida había cambiado en su último año. Yo pienso en verdad de que mi tío aceptó al Señor antes de fallecer. Pero en cuanto a nosotros, es un momento de decir que es cierto, me encanta Salmo 23, pero conozco personalmente al pastor de Salmo 23 y estoy viviendo diariamente para hacer que yo estoy cumpliendo mi parte como oveja, siguiendo de cerca con la vista en mi Señor, mi pastor. Piénsalo. Gracias por estar conmigo esta mañana y esperamos que pronto estemos nuevamente congregados en persona en la iglesia. Gracias y que el Señor le bendiga.